Vamos a dar inicio a la conferencia de apertura. ¿Qué les parece? Vamos a presentar a Silvina. Es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En el año 2003 fue designada Fellow de la Fundación John Simon Guggenheim, una beca otorgada anualmente a un grupo selecto de investigadores de América Latina. En el 2004 recibió el primer premio del concurso por el 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación de Argentina por el trabajo presentado de la tragedia a la esperanza, hacia un sistema educativo justo, democrático y de calidad. Publicó 21 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Una de sus más recientes contribuciones es el capítulo 1.1 Model and the Reduction of the Digital Divide, Conectar Igualdad en Argentina, publicado en International Handbook of Urban Education, by Pink W. and Noble G. Editors, en 2017. Su último libro, titulado El Decálogo de la Mejora Escolar, fue publicado en 2015 por la editorial Gránica. Es miembro del comité de evaluadores de diferentes revistas internacionales de educación y ciencias sociales. Su colaboración más reciente fue con el Journal of Educational Administration. Es también miembro del Consejo Editorial de International Bureau of Education de UNESCO, Book Series IB on Curriculum, Learning and Assessment. Tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. En marzo de 2018 participó en la Ciudad de México del panel presidencial del seminario Learning, Education and the Future, Global Competencies for the Unknown Tomorrow, organizado por la Comparative and International Education Society. En la gestión pública ocupa cargos de distinta relevancia desde 2011. En diciembre de ese año asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad, tan necesario en estos tiempos. Desde diciembre de 2015 es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza, mi pueblo. Bienvenida, Silvina. Bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas. Nuevamente gracias, Nora, y realmente a todo el CIENASUD y a todas las inspectoras, inspectores, supervisoras y supervisores. Un poco la idea de la charla de hoy es ver, bueno, cómo trabajamos con la supervisión en tiempos de pandemia. Mi idea es hacer una exposición y luego dar lugar a preguntas, y voy a estar en simultáneo a la computadora, voy a estar con el canal de YouTube también para escuchar las preguntas de quienes no pueden compartir el Zoom, para aprovechar, digamos, y bueno, poder charlar y escuchar las preguntas de todos y de todas. Entonces, algunas cuestiones vinculadas a este tiempo, digamos, de pandemia, y tanto a la dirección como a la supervisión o inspección de acuerdo a la provincia en donde estemos. Lo primero que quiero rescatar son algunas, digamos, particularidades que notamos en estos tiempos de ASPO y DISPO. La primera es que nos dimos cuenta, o por lo menos se hizo más patente, digamos, no es que nos dimos cuenta, sino que se hizo muy presente esta idea de la escuela como una organización que aprende. O sea, la escuela no solo enseña a los estudiantes, sino parte de la definición de una buena escuela es que se convierte en una institución que aprende de sí misma. Los docentes aprenden entre sí, los directores de los docentes de los directores de sus inspectores o supervisores, y así sucesivamente. Y el aprendizaje
ya no se da solo de alguien de afuera, de un pedagogo, en este caso como yo que estoy dando una charla, sino que se da entre pares, como parte esencial de la tarea escolar y parte esencial de cualquier proceso de mejora. Segundo, la escuela, los docentes y los directivos y los inspectores o supervisores encontraron una enorme creatividad para descubrir nuevos y múltiples modos de aprender y de enseñar. Esta idea, digamos, de la utilización, por un lado, digamos, de las nuevas tecnologías, pero también de las viejas tecnologías, la utilización del WhatsApp, la comunicación muchas veces a través de, por ejemplo, una panadería, ¿no? Como tengo una colega que lleva y trae la tarea, de no estar hablando, hablar no es sinónimo de enseñar, sino que muchos docentes graban sus clases, las mandan y después cuando están en un tiempo compartido con los chicos, entonces, o cuando, digamos, si no hay educación sincrónica, cuando se, digamos, trabaja en un momento asincrónico, trabajan sobre los problemas específicos de los chicos. Ya no es el docente que da conferencias magistrales, sino el docente que ayuda a los estudiantes a resolver mejor sus problemas y le enseña al estudiante a aprender de sus propios errores y a valorar los errores como parte de la instancia de aprendizaje. La importancia, digamos, y creo que esto es algo que también se rescata mucho, de los equipos de conducción, tanto de inspectoras o supervisoras. Yo voy a hablar de supervisoras para abarcar a todas las provincias del país, y mis colegas de la provincia, y vi un par de colegas, me lo permiten, hablamos de supervisoras y supervisores, pero, digamos, como parte central de la tarea, ¿no? En, digamos, lo que ustedes hacen diariamente para facilitar las condiciones necesarias para garantizar el sostenimiento de los vínculos de los estudiantes con la escuela, de los estudiantes y las familias con la institución escolar. El fortalecimiento, como dije antes, del trabajo colaborativo entre pares fue clave para dar orden a la oferta de la escuela. Por ejemplo, muchos colegas, y ahí yo también me incluyo, había cuestiones instrumentales de la tecnología que no manejábamos. Mandar a grupos, por ejemplo, en plataformas como Zoom, hacer encuestas online, o a veces la alfabetización tecnológica básica, nosotros no necesariamente la teníamos. ¿Y qué pasó? Que unos colegas aprendían de otros y se iban intercambiando todo el tiempo información. Un punto clave también fue entender que el recurso tecnológico por sí no dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, además tuvimos mucha diversidad, sí es cierto que aumentó la brecha educativa entre quienes tienen acceso al mercado y quienes no. Nosotros tuvimos todo este tiempo, digamos, un 20% de estudiantes que se pudieron comunicar por Zoom y trabajar sincrónicamente, además de asincrónicamente, y un 80% que solo pudo trabajar asincrónicamente a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de la presencialidad cuando se repartían, digamos, los alimentos, ¿sí? Pero lo cierto es que hubo una variedad, hubo una fragmentación en los modelos de enseñanza y aprendizaje. Ese 20% que pudo trabajar por Zoom también tuvo que repensar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, porque, como dice Cristóbal Cobo siempre, las nuevas tecnologías no sirven si se utilizan viejas pedagogías. Y Cristóbal Cobo tiene una frase que él puso digamos, en las redes, una frase que me encanta, porque dijo, repita conmigo 100 veces, las nuevas tecnologías no son compatibles con viejas pedagogías, las nuevas tecnologías, entonces utilizó un viejo recurso para decirnos algo muy importante.
Y al mismo tiempo, nosotros con ese 80% de estudiantes con los que trabajamos asincrónicamente, tuvimos que inventar, diseñar nuevas estrategias que exigían también nuevos modos de comunicación. Por ejemplo, y yo siempre doy este caso, al principio de la pandemia se hizo viral el caso de una docente, y digamos, yo creo que nuevamente es algo que tenemos que rescatar porque todos estuvimos aprendiendo a lo largo de la pandemia, que al tener que redactar el problema a través de un WhatsApp, si ella hubiera tenido el pizarrón, ella dijo, todos lo deben recordar, dijo, tengo 3 macetas y 3 plantines. ¿Cuántos plantines tengo en total? Cuando ella lo escribe, si uno lo explicara en el aula, ¿uno qué hace? Se da vuelta, yo soy maestra de primaria, me doy vuelta, dibujo las macetas y en cada maceta dibujo 3 plantines, porque era lo que ella quería decir. Pero como no tenía pizarrón, que para nosotros es un apoyo importantísimo, no es una nueva tecnología, es una vieja tecnología, pero que nos tiene que seguir acompañando por mucho tiempo y que es muy interesante, no tenía el pizarrón de apoyo y solo escribió el problema. Al escribirlo en WhatsApp, ella tendría que haber escrito, tengo 3 macetas y 3 plantines en cada maceta. ¿Cuántos plantines tengo en total? ¿Qué pasó? Como no puso en cada maceta, entre el grupo, digamos, de WhatsApp de la familia se armó un revuelo bárbaro, porque no entendían si era un plantín por maceta o 3 plantines para ahí, acá con las sonrisas que veo, es que recuerdan el caso. ¿Y qué aprendimos con eso? Porque es algo que teníamos que aprender nuevo, que la comunicación por WhatsApp es muy diferente de la comunicación oral o de la comunicación escrita cuando hay presencialidad. Y requiere otras habilidades, requiere una precisión diferente, tiene códigos. Por ejemplo, en WhatsApp todos sabemos que la mayúscula es un grito. Entonces no podemos escribir con mayúscula, pero por ahí no necesariamente todos y todas sabíamos eso. Pero una mamá que usa mucho el WhatsApp o un papá que usa mucho el WhatsApp recibe un problema todo escrito en mayúscula y dice, ay, me están gritando. Y no es eso, es que simplemente tuvimos que apelar a nuevos modos de comunicación a los que no necesariamente estábamos acostumbrados en la relación con nuestros estudiantes. Porque si bien uno podía utilizar el WhatsApp en la comunicación con amigos, con colegas, no era un medio de comunicación utilizado mayormente en la escuela para transmitir contenidos de enseñanza. ¿Se entiende el punto? Y, digamos, ahí tuvimos que revisar esta idea de cómo utilizar los recursos tecnológicos, pero a su vez nos dimos cuenta, y esto es algo que vamos a tener que seguir trabajando, lo valioso que son los recursos tradicionales. Y por esto me refiero al lápiz, al papel y al libro impreso. Y yo hay algo que recomiendo, acá voy a volver a hacer, digamos, una pequeña recomendación, pero creo que puede ser muy útil para todos y todas, que es los libros de las bibliotecas, saquémoslos a pasear. Incentivemos, muchos directores, cuando doy charlas con los directores, me dicen, bueno, a mí me da un poco de miedo, porque tengo miedo que el supervisor o la supervisora me diga algo. Y le digo, y yo lo que le digo es, si vos lo hablás con tu inspector o con tu supervisor, en realidad no te va a pasar nada, te va a apoyar en esta idea de no dejar los libros en las bibliotecas e ir haciendo bibliotecas móviles. Los libros se pueden retirar en los lugares donde bajó, digamos, el nivel de contagios. Tal vez pueden citar a los padres para que los chicos puedan llevarse libros para leer, para disfrutar, para utilizar en sus casas. Y esto es clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Acá voy a parar un minutito solo para contarles
que tenemos 326 colegas en vivo de todos los lugares, de Campana, provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Zulma, por ejemplo, de Barranqueras, Chaco, si no me equivoco, Gladys de Tucumán, Liliana, tenemos un montón. Zulma, ahí creo que te veo en el Zoom. Ahí estás, un gusto también en YouTube. Entonces, la verdad es que el tema de las viejas tecnologías es clave. Y podemos aprovecharlas para ahora, y en esto la tarea de la inspección y la supervisión es clave. ¿Por qué? Si bien, digamos, nosotros como, bueno, yo digo nosotros, pero yo no soy inspectora, ustedes como inspectoras e inspectores tienen, digamos, varias tareas. Por un lado tienen tareas administrativas, por el otro lado tienen, digamos, el vínculo con los niveles superiores de política, por otro lado tienen tareas administrativas, también tienen parte central de la tarea de ustedes, es la tarea pedagógica. Y en esto hubo una diferencia muy importante entre cómo empezó la función de supervisión con la ley 1420 y el supervisor como el que vigilaba la tarea, y el inspector como acompañante de los procesos pedagógicos en el día de hoy. Y la verdad es que todos los inspectores y supervisores lo tomaron. Sin embargo, todavía es, digamos, un tema para considerar y también para ver cómo trabajamos ese vínculo. Algunos directores dicen, me da miedo entregar los libros porque no sé qué va a decir mi supervisora, inspector. Y yo le digo, mirá, si lo hablas seguro que siempre es mejor que un libro se rompa en la casa de un chico y no que se deshaga y se convierta en polvo y que ningún chico lo haya leído nunca. Estoy segura que ninguno de todos ustedes, y me pueden contestar acá en YouTube, ninguno de todos ustedes van a decir acá están de Entre Ríos, también de Cava, buenas a todos, de Salta, de Jujuy, de Neuquén Capital. Pero a ver, quiero saber si en YouTube me contestan y también acá por chat en Zoom, si ustedes dejarían o no que los directores entreguen libros a los estudiantes para que puedan leer y trabajar en sus casas. Porque estoy segura que sí, totalmente, me dice Ángela Martínez, me está contestando. Acá, eso es verdad, Betty Olivera, vamos a ver, acá, por supuesto que sí, de Neuquén, de Tierra del Fuego, bienvenido Tierra del Fuego, sí, dice Ana Inés de Tierra del Fuego, Ana Lía de Neuquén, por supuesto Jorge de Santa Cruz, Nora de Buenos Aires, sí, totalmente, por supuesto que sí. Pero dice, entonces, hay un tema para trabajar en la comunicación, porque a pesar de que ustedes están diciendo que sí, algunos directores dicen, tengo miedo que después me abran un sumario o me digan algo, y les digo, no va a suceder, no va a suceder, porque nosotros tenemos excelentes inspectores y supervisores y supervisoras e inspectoras en nuestro país. Excelentes. Puede haber alguno mejor o alguno puede estar que no le guste tanto alguna cosa del otro, pero en líneas generales la verdad hacen una tarea maravillosa y una tarea que es de acompañamiento al director. Y en este sentido, rescatar las viejas tecnologías. Decir, bueno, no puedo enseñar, no, veamos cómo enseñar, por ejemplo, veamos cómo seleccionamos y qué contenidos, pero con un lápiz y un papel un chico puede escribir, puede aprender a redactar, puede hacer un montón de tareas básicas, sin las cuales las nuevas tecnologías después no van a ser bien utilizadas. Entonces, y, digamos, en este sentido, la verdad es que también notamos un nuevo vínculo entre la escuela y la familia. Un vínculo en donde si antes la sociedad, bueno, ahora tuvimos algunos casos en particulares, pero si antes la sociedad se quejaba de las docentes y los docentes, o sea, hoy la sociedad ha revalorizado el trabajo de todos nosotros los educadores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es lo mismo cuando enseña un docente que cuando enseña
un tío, una tía, una mamá o un papá, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo estamos presentes nosotros, o ustedes, los supervisores y supervisoras en pandemia? ¿Cómo asesoramos? Entonces, algunas consideraciones. Hay dos modos en que los inspectores trabajan y está bien que así sea, pero son dos modos que tienen que ocurrir en simultáneo. Por un lado, un modo radial. El supervisor o la supervisora trabaja con cada una de sus escuelas en territorio, en el caso de ser, digamos, de primaria o de media o de educación física, como el caso de Nora, o, digamos, después uno puede trabajar a nivel distrital o regional en la provincia de Buenos Aires, que ahí ya nuclea, digamos, todos los inspectores, digamos, de un territorio. Pero en todos los casos, el inspector o supervisor tiene que entender la lógica radial de trabajar con cada escuela por un lado y territorial, de entender que tiene que en su territorio no generar diferencias entre una escuela y otra escuela. Y que es parte de la función del supervisor garantizar justicia educacional en su territorio. Por eso cuando a mí me dicen, el supervisor es solo una cadena de enlace entre la escuela y el nivel macropolítico, bajo ningún punto de vista. El supervisor tiene un rol político, no un rol político partidario, un rol político vinculado a garantizar justicia educacional. ¿Se entiende el punto? Pero ahí tiene que mirar los datos de su territorio, ver si en alguna escuela tiene sobrematrícula y en otra no, por qué sucede esto, y tiene que hacer reuniones con todos los directores a los que supervisa, para, primero, fomentar el trabajo colaborativo y segundo, para garantizar esta justicia. ¿Y a partir de qué tiene que hacer este trabajo de formación de equipos territoriales? A partir de datos, a partir de generar empatías, trabajando mucho los temas de comunicación. Pero esto es clave. Cuando a mí siempre, muchas veces me dicen y trabajo, digamos, con ustedes y me dicen, bueno, me dice, sí, nosotros visitamos muchísimo las escuelas y hacen un trabajo, el modo radial, que es uno a uno, lo hacen realmente muy bien. Y yo siempre digo, trabajemos más el modo de formación de equipos territoriales, el modo en donde los directores tienen relación entre sí. Acá siguen escribiendo en YouTube, yo leo algunos comentarios porque me parece muy importante dar algún tipo de participación, digamos, y entonces dice, los libros deben circular y utilizarse, buenos días, bueno, supervisora de Entre Ríos, creo que nadie se negaría a entregar los libros, por supuesto que no, y ahora quiero saber qué opinan de cuántas veces ustedes se reúnen con todo. Por ejemplo, pueden hacer un Zoom con los directores de su territorio, o cuando volvamos a la presencialidad, no ahora, en estos tiempos, reunirse con todos los directores de su territorio. ¿Lo hacen? Acá Luis dice, un gusto escucharte siempre, gracias Luis Tardivo, Magdalena de Chilecita dice obviamente lo de las bibliotecas escolares, pero ahora vamos a este tema, el tema de cuánto nos reunimos con todos los directores a los que hacemos supervisión. ¿Y cuánto creen ustedes, y es una pregunta, que esto vale la pena, que no es solo trabajar en modo radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque así también podemos contemplar los aportes de cada escuela, ¿sí? Y, digamos, tenemos que tener otro punto clave en estos tiempos de ASPO y DISPO, muy en claro cómo hacer un equilibrio para nosotros, pero también para los directores. Acá dice, bueno, Elizabeth, un placer escucharla, gracias por participar. Nos reunimos acá, Analía dice, nos reunimos varias veces al mes. Muy bien, Analía, buenos días desde Ushuaia.
es un feedback una vez por semana, generalmente una vez al mes. Puede haber muchas modalidades de trabajar con todo el equipo de directores a los que ustedes supervisan y a las escuelas que ustedes supervisan. Puede ser una vez al mes, puede ser una vez por semana. Eso depende de las tareas y la agenda que tengan. Siempre cuando se junten con los equipos directores tienen que tener agenda en mano para ver qué problemas van a plantear. Por ejemplo, si ahora hacen digamos, se juntan a través de una plataforma con sus directivos, les diría, bueno, estamos cerca del fin de año, repasemos cómo fue el año, qué chicos tuvieron alguna vinculación, qué chicos estuvieron absolutamente desvinculados, qué chicos estuvieron vinculados parcialmente, cómo podemos trabajar en este tiempo, cómo podemos generar una revinculación con esos estudiantes para ahora y también para el año que viene, ¿sí? Porque también podemos, digamos, dar un buen cierre del año, cómo vamos a cerrar el año, qué chicos, digamos, vemos o con qué criterios vamos a instalar o no instalar, digamos, la promoción y el trabajo del año siguiente, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluación vamos a hacer? También generar criterios comunes de evaluación es clave para que, digamos, las escuelas tengan modos de evaluar los aprendizajes similares y no pase esto que me digan, no, cambió un chico de, no sé, 5º grado de tal escuela y vino a mi escuela, y resulta que son escuelas que quedan más o menos cercanas, pero el chico sabe muy poco o no sabe nada o no está viendo o no vio los contenidos que tenía que ver. Y esto se hace cuando coordinamos o cuando, digamos, profundizamos la coordinación del trabajo con nuestros directivos y también con los otros colegas de la supervisión, ¿verdad? Porque también acá hay un trabajo importante, porque si no, digamos, muchas veces las de primaria hablan poco con las de secundaria, hablan poco con las de educación física, y acá también hay que hacer un trabajo de formación de los equipos supervisivos, ¿se entiende? Para que la tarea sea una tarea integral y para garantizar el aprendizaje de todos los chicos sin descuidar de poner fuerza, y en estos tiempos mucha fuerza, en lo pedagógico y mucho menos en lo administrativo y también mucho más en lo comunicacional. Porque nosotros hoy, por un lado, estamos trabajando, como dije antes, con nuevos modos de comunicación, las familias están en situaciones mucho más vulnerables y nosotros tenemos que ver que no se pierda el vínculo, sino que se fortalezca el vínculo con la escuela, ¿sí? Y además tenemos que promover, digamos, este trabajo organizado para sistematizar los datos. Muchas veces los directivos nos envían datos sistematizados para que nosotros mandemos a los niveles centrales. Sin embargo, muchas veces no observan la importancia de estos datos para poder trabajar en pos de la mejora. Y acá hay un punto que para mí es clave en la supervisión. Acá hay una colega, Marisa, que dice, Marisa es de Matanza, bueno, no voy a dar el apellido, pero dice, las reuniones a veces no son de construcción. Bueno, acá hay un punto clave y a esto iba. Siempre que nos reunamos, tenemos que promover una reunión para la mejora, nunca para echar culpas, nunca para atribuir digamos, como desresponsabilizarnos o atribuir responsabilidades a otros, ¿sí? En mi distrito de Izarrut, desde el principio pedimos estas reuniones, se ve que no se dan. Otras dicen, Mónica dice que semanalmente el equipo de supervisión seccional coordina acciones en la región, pero ojo, estoy hablando de reuniones con directivos y reuniones con los otros colegas supervisores. ¿Y reuniones para qué? Vuelvo al punto, reuniones para la mejora. Por eso las reuniones tienen que tener tiempos, agenda. Por ejemplo, una reunión no puede durar más de 1 hora, 1 hora y media. Y tenemos que poner una agenda que la tenemos que entregar a los directores antes de la reunión,
con tiempos estipulados. Tenemos que evitar hacer monólogos en las reuniones. Las reuniones tienen que ser reuniones en donde la palabra la tenga el otro y nosotros nos convirtamos en buenas escuchas. Un buen supervisor no es el que más habla, es el que mejor sabe escuchar. Y esto es clave, saber escuchar. Y esto es para todo, también es válido para los directores, pero para los supervisores, cuando nosotros armamos una reunión, no es para que los directores se sienten y escuchen, y escuchen, y escuchen, y escuchen, y escuchen, y después digan, uy, Dios, bueno, se terminó, bueno, y encima en el medio nos retan o lo que fuera, digamos, sino que una reunión tiene que ser una reunión donde el supervisor escuche y la palabra que se le da a los directivos también está regulada y eso se aclara antes en la agenda. ¿Qué significa la palabra regulada? Significa que a veces en los grupos, a todos nos ha pasado, encontramos algunos directivos que hablan mucho y otros que no hablan nada. Entonces, en los grupos se arma un desequilibrio, porque nunca sabemos o sabemos poco de las escuelas que no quieren participar y sabemos mucho de las que quieren participar, o a veces las que quieren participar dan lecciones a los otros. Para generar un equilibrio, uno tiene que decir, bueno, miren, en la reunión vamos a darle 1 minuto la palabra a cada uno cada vez que haya una inquietud o una pregunta, pero no más de 1 o 2 minutos, y vamos regulando el tiempo. Y si alguien quiere hablar 15, le decimos, uy, mirá, ¿te acordás lo que dijimos al principio de la reunión? Queremos escucharnos entre todos. Como temas claves para ir instalando en la comunicación y también como temas claves del aprendizaje, porque cuando nosotros escuchamos, nosotros aprendemos. Pero si nosotros hablamos, ¿qué es lo que aprendimos de lo que pasa en las escuelas? Poco. ¿Se entiende el punto? A ver, ahí pusieron un PDF, pero yo no voy a trabajar con PDF. Ok, en mi sección hacemos tertulias dialógicas pedagógicas, que me parece fantástico, etc. Ok, otro tema clave es definir, como dije antes, en esta coyuntura, los procesos de evaluación, entendida, como decíamos antes, en un sentido amplio y formativo. Ahora, una tarea clave, y con esto voy a empezar a dar lugar, digamos, a las preguntas después de esto, es el seguimiento que los directores y los docentes hagan de las trayectorias escolares de los alumnos y de los estudiantes. A mí alumnos no es una palabra que me encante porque significa sin luz. Y los chicos son pura luz, no son sin luz. Estudiante es una palabra, viene del latín, alumni, alumno. Entonces me gusta más estudiante. Entonces seguir la trayectoria. Pero no seguir la trayectoria de los estudiantes, digamos, eventualmente siempre conviene ver, bueno, aquellos que no están vinculados o que tienen una vinculación parcial por la escuela, trabajar con los directores y con los docentes para ver dónde está el problema, cómo lograr una revinculación si es que se puede, etcétera, ¿no? Pero esto es clave en el trabajo del inspector o supervisor con el director y con cada escuela. Y a su vez, diseñar líneas de acción, tanto entendiendo esto como la buena selección de los contenidos, ¿sí? Revisando la didáctica, caracterizando los problemas, mirando qué vale la pena que sea enseñado y qué no. Otra de las observaciones que me hacen a veces los directores es que dice, no, tengo miedo de no poder, no voy a llegar a enseñar todo el programa y tengo miedo que el inspector o supervisor me observe o me diga algo si me dedico a trabajar temas de comprensión. Esto pasa más en secundaria que en primaria. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, pero vos hablaste, estos son docentes que tienen que hablar con su director, le digo, ¿hablaste con tu director para que hable con la supervisora o el supervisor? No.
y si no hablas va a ser difícil que te apoyen, pero estoy segura que si vos haces una buena selección en un contexto como el que estamos, entonces el inspector o la inspectora te van a apoyar, y estuvieron todo el año apoyando, ¿no? Y es interesante, dice, es verdad, le digo, ¿alguna vez te dijo algo este año? No. ¿Te hizo alguna crítica? No, al revés, tuve siempre palabras de aliento. Y entonces, ¿por qué este temor? Y creo que este temor viene de vieja data, o sea, es un temor más correspondiente a la década del 50 que a lo que pasa hoy con las supervisoras, pero que siempre queda un poquito, ¿no? De eso, de esta idea del supervisor que surge en la década del 80, 1880, ¿no? Y que era el supervisor que controlaba. Digo, los supervisores ahora sí tienen que controlar y está bien que controlen. Digo, yo creo que es una tarea, pero asesoran mucho más que lo que controlan. Y está muy bien que sea así. Dicen, sí, voy a hablar porque la verdad no hablé. Y es un temor casi, no sé, ancestral, porque no tiene ninguna correlación con la realidad, en donde realmente, cuando uno observa la tarea de supervisión, y yo lo hago permanentemente, digamos, trabajo con las inspectoras e inspectores de Matanza, y realmente les puedo decir que conocen al detalle cada escuela, que saben cada cosa, que saben los nombres de todo el mundo, que siempre están ahí alentando y acompañando. Yo siempre cuento, bueno, como una de las miles de anécdotas, pero el año pasado hice una reunión con inspectores e inspectoras. En esa reunión para ver qué necesitaban, ¿no? O sea, qué necesitaban desde el municipio. Ustedes saben que yo soy secretaria de Educación, las escuelas dependen, digamos, de la provincia, pero el municipio colabora. Entonces armamos una reunión, llega un inspector, como se dice en la provincia, y después de la reunión charlamos a ver qué necesidades. Por ejemplo, una de las cosas que pedían era armarios. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido comprar armarios para las escuelas, pero la verdad es que compramos 2 armarios para cada escuela y era la felicidad porque no tenían dónde guardar, digamos, sus herramientas. Otra cosa que la pidió Nora, me acuerdo con Jorge un día, eran elementos deportivos, colchonetas, pelotas, aros, etcétera. También compramos para todas las escuelas. Pero eso, ¿cómo llega a conocerlo una secretaria? Y digo, ¿cómo ustedes llegan a conocer qué se necesita? Armando reuniones con la inspección y, digamos, que está en territorio. Entonces este inspector viene y me dice, mira, hay una chica que falleció la mamá, que está solita, que tiene 17 años, ¿se le podrá dar una beca? Nosotros tenemos un programa de 10.000 becas muy amplio para todos los chicos que tienen, es por necesidad, solo pedimos asistencia. Y después charlamos con los directores e inspectores para que vayan monitoreando a esos chicos. Entonces el inspector me dice, ¿se le podrá? Le digo, por supuesto, le digo, llamo a la directora de beca, que es exdirectora de una escuela de Matanza, Nancy Cilia, de la 202, y la conocí porque era directora un día que se le incendió la escuela y lloraba como si se le hubiera destruido su propia casa, o peor. En 20 días la reconstruimos, y bueno, la verdad es que después terminó, digamos, cuando se jubiló, vino a trabajar como directora del área de becas. Entonces la llamo a Nancy y le digo, mirá, este inspector me plantea esto, le dije que, me dice decirle que venga, o que hablamos con la nena, y al día siguiente apareció la chiquita de 17 años, que se hizo más de 25 kilómetros de la mano de la directora y del inspector. Entonces es de la tarea micro a la tarea macro. Y si no hubiera sido por ahí, por ese inspector y esa directora, porque la directora le llevó la inquietud al inspector, ¿se entiende? Por ahí esa nena, que en ese momento estaba sola, después hicimos, bueno, hablamos con una hermana que vivía en el interior, que era mayor de edad, porque la nena tenía 17 años, se vino a acompañarla a Buenos Aires. Entonces, si no fuera por la tarea que hacen ustedes, tanto a nivel micro como a nivel macro, sería imposible hacer un seguimiento fuerte de las trayectorias. Y ustedes también son los que llevan demandas, así como me traen las demandas a mí, también llevan las demandas a sus provincias, ¿sí? Y un poco, esta es la idea que quería transmitir hoy.
y ahora sí, dejarles lugar a que planteen problemas, inquietudes, etcétera, vinculada a esta idea del inspector como escucha y del inspector en esta doble función de trabajo radial, pero también de formación de equipos de trabajo en el territorio, de equipos de trabajo para garantizar justicia. Y creo que esto en tiempos de ASPO y DISPO es doblemente importante, porque si no los directores dicen, me siento muy solo o me siento muy sola. Así que, bueno, muchísimas gracias, los felicito por la tarea que hacen diariamente, y los felicito porque, la verdad, ¿no? Como yo siempre digo, lo nuestro es, y ahora hablo como docentes que somos, lo nuestro es mucho amor, mucho amor. Yo siempre digo, a la tarea hay que ponerle corazón. No habría en este momento 400 personas escuchando una conferencia si no fuera por amor, porque no van a ganar ni más dinero, ni van a tener más puntaje, y nadie los va a reconocer por estar hoy charlando sobre este tema que nos apasiona tanto a todos y a todas. Así que muchísimas gracias, y vamos a dejar lugar entonces a las preguntas. Las pueden hacer por YouTube. Acá preguntan si quedan grabadas las jornadas, ¿Nora? ¿Quedan grabadas? Sí, Ahí está están Laura. grabadas. Sí. Listo. Bueno, Silvina. Vamos a darle lugar a la supervisora Laura Baccarini de Santa Fe, quien va a moderar las preguntas. Pero previo a ello, Laura, quisiera compartir con todos algunas intervenciones que realmente estremecen, Silvina. Por ejemplo, Betty Olivera, cuando vos mencionaste el tema de la distribución de los libros, decía, nosotros en la librería del pueblo, del agente sanitario, que lleva la cartilla a los parajes lejanos. Claudio Cano sostiene, es fundamental el compromiso docente de la familia, son dos pilares. Lidia Tolaba, así es, la brecha se evidenció mucho más en estos tiempos. Silvina, una grande, dicen desde Tucumán, no solo como investigadora, sino que se puso en hechos los derechos de los niños. Gracias por tu humildad y generosidad desde Tucumán. Ana Flores, se pasó muy rápido de la tiza y el pizarrón a la virtualidad. Andrea Rodríguez, sí, es mejor la idea de que los libros salgan de las bibliotecas. De hecho, hizo una intervención también Zulma Galeano, de un dispositivo de apoyo que tiene que ver con las bibliotecas escolares, ¿no? que cobren vida las bibliotecas escolares de las distintas jurisdicciones. En Cava, dicen, yo solicité a todos los profes de inglés que entreguen libros y trabajen con ellos, dicen desde Cava. Sí, en Chubut se los pedimos, eso es a las directoras, que armen bolsas didácticas. Creo que además de lo comunicacional, siguiendo el hilo de la disertación de Silvina, se evidenció en pandemia la necesidad de fortalecer mucho más las políticas de cuidado, ESI, AEC, en la gestión de la SER Escuela. Y así siguen Analía Arias, de Neuquén. Es necesario que para la distribución de estos elementos, sostiene Analía, los estados provinciales garanticen la logística, así nos cuidamos todos. Gabriela Garnica, en la virtualidad se han generado mucho más espacios de reuniones. Anita Katz, coincido ampliamente con el trabajo de formación de los equipos de trabajo dentro del territorio, es una fortaleza de construcción colectiva entre pares. Bueno, muchísimos comentarios, se me fue de la vista, Silvina. Laura, ¿vos tenés algunas preguntas para hacerle a Silvina? Sí, algunas que ya me están llegando, y mientras ella vuelve, la volvemos a ver. Lo primero que me viene a la mente es preguntarle a Silvina por qué cree ella que sucede lo que planteó, como que todavía hay tanto temor frente al supervisor, si la realidad del supervisor es otra, o sea, hay mucho acompañamiento,
a las escuelas, ¿por qué cree ella que aún existe ese temor? Si está Silvina en línea. Vamos a esperar que se reconecte porque se le cayó el sistema, va a entrar por el teléfono, ¿sí? Mientras compartimos algunos comentarios más, ¿te parece, Laura? Hasta que la tengamos a Silvina nuevamente. Buenísimo. Lucía Sin de Cava dice, en Cava se trabaja en redes, sostiene Lucía. Si bien las escuelas son cercanas, el entramado permite aprovechar experiencias e integrarse a proyectos comunes. Mónica Romeu, los equipos directivos deben analizar la trayectoria de los estudiantes, estudiante por estudiante, dice Mónica, trayectoria por trayectoria, con el apoyo de los supervisores. Cristina dice, para evitar protagonismos excesivos, también dividimos a los DIRES en grupos. Grupos, en provincia le decimos zonales, nucleamientos, nodos, agrupamientos, como le quisiéramos llamar. Virginia Hughes dice, es fundamental articular entre niveles, es necesario abrirse al Ahora trabajo. Estoy ya de nuevo. ¿Estás, Bien. Sí, bueno, estábamos sumando comentarios que habían hecho a raíz de tu intervención. Bueno, entonces, Laura, tenemos algunas preguntas. ¿Podés repetir la pregunta para Silvina? Silvina, la pregunta que yo te quería hacer en función de tu exposición, bellísima como siempre, para los que te leemos, te seguimos en las distintas charlas y también en Facebook. Bueno, pero algo que mencionaste hoy puntualmente, que planteás que todavía los docentes tienen temor hacia los supervisores y si bien es algo de la década del 50, del 60, del 80, ¿por qué considerás vos, a pesar de este acompañamiento que existe del supervisor a las escuelas, por qué considerás que persiste todavía ese temor en los docentes? No, yo creo que es un temor menos real que creo que es un temor mucho más imaginario que real, que en la medida que los supervisores tienen menos escuelas para supervisar, porque a veces tienen tantas, que es muy difícil poder acercarse, pero en la medida en que pueden acercarse, o que, por ejemplo, por ahí no van a la escuela, pero generan estas reuniones con todo el equipo, y digamos, entonces se mejora el conocer al supervisor, esto desaparece inmediatamente. Yo creo que es más ancestral que real. Sinceramente, yo veo el trabajo y veo cuando realmente, a veces, digamos, pasa que hay un supervisor nuevo, entonces, bueno, por ahí hay el miedo al supervisor nuevo, pero cuando realmente empieza a haber un conocimiento, esto desaparece inmediatamente. En mi época, yo me acuerdo un día que estaba dando clase en la primaria, la directora invita a la supervisora a ver mi clase, pero esto fue en la década del 80, por ahí los que somos más viejos, por ahí nos puede persistir esto. Entonces, bueno, viene la supervisora, yo me acuerdo que estaba enseñando la Revolución Rusa, estaba trabajando y una nena interrumpe y me dice, no me acuerdo, me pregunta, me dice, ¿Senia o qué? Le digo, ¿qué significa la palabra? No me acuerdo qué palabra. Y le dije, la verdad le dije, no sé, en el recreo lo buscamos, presta atención, vamos que está bien interesante, mira el mapa, tenía mapas, etc. Termina la clase, salimos a recreo y la supervisora, claro, pero eran las viejas, me agarra y me dice, yo tenía 20 años, 22 años, me dice, Silvina, le quiero informar. Nunca un docente dice que no sabe adelante de un alumno. Yo ya me sentía mal. Usted, me dice, tendría que haberle dicho a la estudiante, a esta niña, usted está haciendo una pregunta fuera de lugar, retírese y va a ir a dirección. Y nunca decirle que usted no conocía la palabra.
Bueno, si uno se formó en mi época con alguna de esas supervisoras, puede persistir, digamos, la dificultad. Pero en la medida en que la supervisora se acerca, desaparece inmediatamente. Pero para eso es necesaria la comunicación. Y la comunicación bilateral. Por eso siempre digo, no es hablar, es escuchar. Porque el supervisor tiene que ir a ayudar a resolver los problemas de las escuelas. Tiene que ayudar a resolver problemas. Por eso es más importante entender qué problemas tiene una escuela que en qué cosas le va bien. Pero si la actitud del supervisor es una actitud por ahí en donde el director o el docente se sienten intimidados, muy probablemente nadie diga nada malo. Entonces, es como cuando uno invita visitas a la casa, ¿no? Barre hasta donde el rinconcito que se había olvidado de barrer o limpia. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que nosotros necesitamos del supervisor es que nos ayude a resolver problemas, porque el problema no es que el piso está sucio, el problema es que hay que cambiar cables de electricidad, resolver problemas pedagógicos, y muchas veces solos se nos hace difícil a todos, no importa el cargo en el que uno esté, ¿no? Creo que este es el punto, pero creo que es muy de vieja data. Perfecto, coincido. Acá te transmito una pregunta que me pasan. ¿Qué opina usted sobre la realidad de algunas jurisdicciones donde la figura del supervisor de carrera está siendo desplazado por cargos políticos? No, yo creo que son dos cuestiones muy diferentes, digamos. O sea, creo que el inspector de carrera, digamos, por lo menos, no sé, en la provincia de Buenos Aires, el inspector de carrera es de carrera y después, digamos, hay, bueno, distrito y región, son cambios que varían, digamos, porque acompañan mucho más el nivel central. Pero para mí es clave el cargo técnico y además es clave el saber técnico para llegar a cualquier cargo de índole política. Ustedes saben, yo valoro muchísimo el saber técnico, valoro muchísimo el saber docente. Creo, digamos, que hay algunas normas muy buenas, como por ejemplo, hay que haber sido docente y director para ser supervisor. Y sí, porque es una experiencia clave para poder supervisar una escuela. Es el único modo de entender, la experiencia es muy valiosa. Después uno puede discutir cuántos años antes, etcétera, la antigüedad, pero eso es otro tema. Ahora, a mí esta idea de gente, digamos, o por ahí que no tiene el saber técnico o no pisó nunca un aula y habla de educación, me preocupa. Y creo que ahí nosotros nos tenemos también que hacer valorar, ¿no? Y hacer valer entre nosotros, porque la verdad es que, digamos, no es lo mismo alguien que sabe y que fue docente que alguien que no sabe o no fue docente, ¿no? Y no fue docente. Me parece clave esto. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué aporte puede realizar para disminuir la fragmentación por la falta de recursos de los alumnos que no pudieron lograr conexión y comunicación? Mira, ahí yo creo que el inspector, tanto como el director, tienen lo que se llama círculos de influencia. Y más allá de su círculo de influencia no va a poder actuar. O sea, ahí es donde tienen que actuar los niveles macropolíticos. Entonces, si los chicos no tienen libros y no tienen computadoras, la fragmentación esta no se va a disminuir, no depende de la buena voluntad. Depende, sí, de condiciones necesarias, más, digamos, después la capacidad pedagógica, porque la computadora sola no sirve, pero sin computadora es muy difícil en estos tiempos, digamos, en donde incluso este modelo híbrido de escuela es un modelo de revinculación, pero no es un modelo en donde los chicos estén aprendiendo normalmente. No es un modelo, dicen, vuelven las clases presenciales. No, no volvieron las clases, salvo en algunas provincias, en San Luis en escuelas rurales, en Antártida hay una escuela que nunca dejó de tener presencialidad, pero en gran parte del territorio hay un modelo híbrido que hay que considerar, digamos, tanto la presencialidad, que es muy poquita,
Y entonces hay que, digamos, si yo soy quiero fomentar, volver a fomentar la entrega de computadoras en modelo 1 a 1. Ustedes saben que yo fui la ex directora ejecutiva de Conectar Igualdad. Creo que el libro tiene que convivir con la computadora, creo que es clave esta convivencia entre el libro y la computadora. Nosotros en Matanza entregamos los libros de texto a todos los estudiantes. Esto hizo una diferencia en este momento, porque una cosa es escribir todo el problema en WhatsApp y otra cosa es decir, lean la página 15 y el papá además tiene otros recursos porque se trata de libros didácticos que el papá puede acompañar mejor que si carece de libros, ¿no? Entonces me parece clave, pero hay una zona de influencia en donde el inspector o director puede hablar, y otra que depende de lo macro. Y ahí uno tiene que decir, bueno, uno puede reclamar, pedir, pero no puede hacer mucho más. Sí, en los niveles superiores, municipales, provinciales, nacionales, no se definen estas políticas educativas. Y esto es clave, ¿no? Entender cuál es nuestra zona de influencia y qué está fuera de nuestro alcance. Entonces, bajar la brecha, reducir la brecha es muy distinto, muy difícil en este contexto, perdón. Sí. Perfecto. Acá hay otra pregunta que surge, pero también te escuchaba y como seguidora tuya, te he escuchado en otras charlas y como vengo especial, toda mi trayectoria es el nivel secundario y sé lo que pensás respecto del nivel secundario. Y en una de tus charlas vos decís animarnos a inventar. Pero yo te escuchaba y pensaba como supervisora, ¿qué podemos hacer? Porque quienes hacen esa reinvención del secundario es a nivel macro. Entonces, a nivel, nuestra zona de influencia de la que vos hablás, ¿cómo podemos hacer para lograr los cambios que el nivel secundario necesita si no lo hacen a nivel macro? Bueno, en el nivel secundario es muy difícil. Yo te diría que es más difícil que en el primario, el inicial, el terciario, que también del terciario. Creo que el nivel secundario requiere una transformación macro. De hecho, Japón acaba de hacer una reorganización curricular muy interesante. Creo que es más que nada una reorganización curricular, pero que también, y en esta reorganización creo que es muy importante que el nivel focalice en 5 alfabetizaciones básicas. Esta idea de los profesores que corren de una escuela a otra con horas cátedra tiene que terminarse, porque nosotros necesitamos formar y educar al chico como persona integralmente, digamos, y es muy difícil para un profesor que enseña matemáticas acá, después allá, tiene 300 alumnos en un día a veces. Llega y tiene que corregir, evaluar, y el propio profesor está en una tensión tremenda entre ¿qué hago? ¿Me ocupo del problema de acoso que estoy viendo o sigo enseñando matemática por miedo a que me pase algo? Y yo creo que acá hay 5 alfabetizaciones son las que tiene que trabajar el secundario, que son alfabetización matemática, alfabetización científica, que es enseñar a pensar científicamente, no nombrar los huesos del cuerpo humano, alfabetización en lo que es comprensión de texto, producción de texto, e incluyo aprendizaje de lenguas extranjeras, e incluyo a las artes, la música, arte, etcétera. Alfabetización digital, cuidado del cuerpo y convivencia. Cuidado del cuerpo incluyo educación física, alimentación, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el fomento de valores democráticos, con el aprender a convivir y el aprender a vivir juntos, que suele ser un tema muy fuerte. Ahora, creo que un inspector de secundaria puede hacer algo, pero no puede, pero puede hacer, porque, digamos, y trabajando, mirando las trayectorias y acompañando al directivo, acompañando a los profesores, mirando también que los profesores coordinen el trabajo entre sí
Y también alentando a que, bueno, que si no terminan los programas larguísimos, pero los chicos saben pensar, después aprenden solos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo sí creo del inspector o de la supervisora en modalidad radial es ir y ver cuántos libros salen de las bibliotecas, para ver cuánto leen los chicos de una escuela, como parte central, ¿no? Obviamente que el chico se lleve el libro de la biblioteca no significa que lo lea, pero si no se lo lleva seguro no lo va a leer. ¿Qué leen los chicos? ¿No? Como, pero no para retar o para decirle al director qué barbaridad, sino para, como lo pondría como proceso, el alfabetismo emocional, me pregunta una profesora, sí. Susana, entra en convivencia, todo el tema, digamos, entra en el área de convivencia. Pero no, me parece importante contestar, pero digo, cuando un inspector va y dice, bueno, ok, vamos a suponer que en una escuela hace años que ningún chico se lleva ningún libro de la biblioteca. Uno tiene dos caminos. El camino de, qué barbaridad, este director es un desastre, o el camino de, no, me acerco y te digo, mira, ¿qué te parece si diseñamos algún proyecto para que los chicos lean más? El camino de esto es una barbaridad, no lleva a ningún lado, porque ya el director se va a enojar con el inspector, lo va a tomar al inspector o a la supervisora o al supervisor como el malo, ese hay que tener todo prolijito, no le va a dar los datos verdaderos. El camino de, uy, qué bueno, hagamos un proyecto, veámoslo, trabajémoslo, me parece el camino a... Y es un camino vinculado a las áreas en la secundaria, no necesariamente, pero es un camino vinculado a la comprensión lectora, a la producción de texto escrito. Cuando los chicos tienen lápiz y papel, la inspectora puede decir, uy, ¿por qué no me mandan, por qué no hacemos para todas las escuelas secundarias que los chicos escriban un cuento de tercer año y en cuarto año un informe sobre qué es un virus y en quinto año... Y vamos trabajando, vamos acompañando los procesos formativos de las escuelas. Por eso la idea de la escuela que aprende, ¿no? Y digamos, de la institución educativa y del sistema educativo como un sistema que aprende. Pero no tenés toda la injerencia, pero sí tenés un poco en habilitar a los profesores a que se centren en esta selección inteligente de los contenidos y acompañarlos en esto. Ahora, esta idea del profesor corriendo de un lado a otro es un problema, porque además, digamos, llegan a la secundaria, hay situaciones de acoso, hay situaciones que hay que atender de chicos con problemas en las casas, hay situaciones de dificultad de aprendizaje y no hay tiempos, porque ya la escolaridad es, digamos, de pocas horas por día, para encarar estos temas. Entonces sí hay que hacer un trabajo de reorganización curricular en donde nos enfoquemos en estos contenidos esenciales. Ni siquiera hay que cambiar, o sea, los profesores seguirían siendo los mismos, no es un problema de los profesores. Sí, concentrar las horas en las escuelas, sí, eso sí, concentración horaria y cargo en lugar de horas cátedra, esto es clave. Claro. Sí, coincido. Así como te pusieron ahí, también acá para el celular, insisten con la alfabetización emocional, pero bueno, es lo que tenemos que trabajar en todos los niveles. La alfabetización emocional es un tema que es un tema de moda, digo yo, pero no es un tema menor ni por ello deja de ser importante. Lo que pasa es que trabajar la alfabetización emocional se hace a través de la práctica, y la práctica se hace a través de una buena comunicación y de una buena convivencia. O sea, no puede haber una teoría sobre enseñar teóricamente cómo relacionarse interpersonalmente, cómo mejorar. Sí se trabaja, por supuesto, cuando se trabaja convivencia, por ejemplo, cuando uno le enseña a un chico a hablar con otro, en vez de contestar violentamente o de malos modos, uno está trabajando alfabetización emocional, le está enseñando, digamos, o se puede llamar también alfabetización secundaria, socialización secundaria, demás, pero me parece que es parte claramente del tema convivencia, llámenlo como quieran. A mí me gusta más llamarlo convivencia porque la convivencia incluye el respeto al otro desde un punto de vista
social. Incluye la convivencia democrática, incluye a veces, digamos, cuando uno habla de alfabetización emocional, a veces da la impresión que se limitara a la relación entre individuos y no un comportamiento, digamos, un trabajo social. Pero como sea, entra en el área de convivencia y es clave y es muy importante, digamos. No hay ni que dejarlo de moda porque esté, ni dejarlo de lado porque esté de moda, ni, digamos, solo centrarnos, porque también hay una cosa que es clave. La escuela es la única institución, nosotros tenemos miles de instituciones educativas y de agencias educativas hoy, el club, la tele, la radio, internet, etc. Ahora, la escuela, nadie enseña en ningún otro lado que no sea la escuela a leer y escribir, ni enseña ciencias, ni enseña matemática, ni enseña alfabetización digital, y con esto me refiero a entender que cada vez que ponemos un like, o cada vez que mandamos un video a TikTok, o cada vez que escribimos algo, esto se convierte, nosotros dejamos una huella digital, esto se convierte en lo que se llama Big Data, y no es ni siquiera para mandarnos digamos, productos o considerarnos a nosotros como consumidores, sino que la Big Data es vendida a otras empresas, con lo cual nosotros somos parte del producto, digamos. Entonces, enseñar lo que es software libre, enseñar un montón de temas claves. Todo eso no se hace en ningún otro lado que no sea la escuela. Entonces, centrar la escuela en lo que solo se enseña en la escuela y valores democráticos, porque digamos, cuando nos salimos de la escuela es una institución contracultural respecto de la tele. La tele que nos enseña que lo bueno es ser lindo, ser joven y ser adinerado. Y nosotros mostramos que lo que vale es el esfuerzo, es el trabajo, es el aprender, el aprendizaje, el conocimiento. O sea, somos una institución contracultural. Y por eso tenemos que poner en su lugar lo que tiene que estar en su lugar. ¿Qué priorizamos? ¿No? La verdad, Silvina, que escucharte es para volver a escucharte después en las grabaciones. Es un gusto porque además nos llevas de un tema al otro. Es un placer. Te podríamos seguir escuchando, pero bueno, hay un tiempo que tenemos para todo y debemos coordinar. Seguramente, a mí en particular, vi que hiciste mucho foco en la comunicación, en que debemos trabajar la comunicación, y yo decía, claro, a nivel supervisión y también a nivel director en su escuela. Entonces, la comunicación evidentemente es lo que más reforzamos, y yo digo, sí, en la evaluación siempre insisto que debe haber muy buena comunicación para que después no tengamos las consecuencias, más que nada en el nivel secundario, que es de donde más me ubico. Y lo último tu última intervención respecto de lo de la escuela, qué importante esto que nos aconsejás, nos sugerís, de poner a la escuela en su lugar y todo lo que podemos hacer desde la escuela, y la escuela como institución contracultural. Qué buena frase me pareció para que la podamos compartir con otros. Así que, no sé, Nora, Zulma, pero de mi parte, más que agradecerte, fue un placer estar acá como moderadora tuya, porque realmente te sigo bastante, y así que gracias por tus aportes, porque son muy valiosos. La verdad es que yo soy la agradecida, Laura, te quiero agradecer a vos, a todos, pedir disculpas porque se me cortó internet. De hecho, estoy por favor. Salí corriendo, agarré el 4G, estoy en 4G, por eso parte de la imagen es tan distinta, y agradecerles por todo lo que hicieron y por todo lo que hacen todos los días de todo el año, especialmente este año tan difícil. Decirles que, bueno, yo tengo mi Facebook, tengo redes, pero en Facebook especialmente contesto, digamos, todos los mensajes que
escriban por privado, porque yo aprendo de ustedes. Y la verdad es que muchas veces aprendo con los mensajes que ustedes me mandan, digamos, a través de las redes. Así que agradecerles y decirles que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo y a seguir, digamos, en esta lucha tan difícil hasta que termine esta pandemia espantosa que es el COVID-19 y a luchar porque volvamos a conectar igualdad, porque todos los chicos puedan tener sus libros, porque todas las escuelas estén funcionando bien y que volvamos en algún momento después de la pandemia a la presencialidad real, no a la escuela híbrida, a la total presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Silvina. Gracias, un placer. Gracias. No, gracias. Gracias, Silvina, un placer tenerte. Te esperamos en Mar del Plata el próximo año y esperemos seguir compartiendo espacios con vos y que nos acompañasen no solamente en el hacer, en el pensar y en el ser supervisoras y supervisores. Muchísimas gracias. Te abrazamos fuerte, un fuerte aplauso para Silvina Birz, que nos acompañó en esta apertura.